Bueno, y en pocos días la sociedad tucumana se ve alertada por amenazas de bombas. Todavía no se sabe quién es el responsable, de dónde surgió esto. Cuando íbamos entrevistando, ustedes recordarán a los mismos policías, que son los primeros en llegar, suponían que podía tratarse de cierta broma de algunos adolescentes. Lo cierto es que, sin confirmación, de todas maneras nos alerta, ¿no?, como sociedad, y es un tema también para indagar, para ver, y vamos a aprovecharlo a Federico Moikens, juez de menores, para hablar un poco de la problemática adolescente, ¿no? Y la primera pregunta, buen día, Federico, que surge es, si se tratase de estas malas jugadas de adolescentes, ¿quién es el responsable? Bueno, es una gran pregunta que se hace la sociedad, entiendo siempre, y es una inquietud a partir de un hecho que entiendo que es grave, es un hecho que no puede pasar gratuitamente desapercibido, más allá de quién resulte ser el responsable. Y acá, digamos, conecta la pregunta que me haces, porque sabemos que en la experiencia, la mayoría de los casos cuando se dan, digamos, que es una probabilidad también en la provincia, es que sean adolescentes, digamos, los que estén detrás de este problema. Claramente que me preguntaban la vez pasada también otros colegas tuyos si había responsabilidad de estos jóvenes, en caso de que sean jóvenes los que estén detrás de estas bromas, entre comillas, y explicaba que sí, en definitiva estamos frente a un delito, en principio tipificado por el Código Penal, una conducta prevista que lleva prevé 2 a 11 años de prisión, se llama un delito de intimidación pública, y es probable que puedan recibir una pena en caso de que resulten adolescentes también, o sea, no estarían exentos de poder recibir a la pena, ¿no? Siempre que, igual esto es caso a caso y se trata de alguna manera en base a la situación de un adolescente, una problemática en el conflicto con la ley penal. Doctor, ¿ustedes tienen experiencia en este tipo de hechos con amenazas en escuelas, en colegios? La verdad que desde que estoy en la función no me tocó interceder ahora o intervenir en un caso. Espero que esta no sea la primera vez tampoco. Igual sé que hay una incipiente investigación que todavía no arrojó sus resultados. No arrojó sus resultados aún, digamos, y una de las hipótesis sería que pueden ser chicos, pero también puede ser que sea una persona adulta, ¿no? ¿Y cuál es el rol de los papás o de los tutores de estos chicos? Seguimos con el supuesto, ¿no? Bueno, la pregunta se podría responder desde dos vertientes, ¿no? Porque, por un lado, quizás desde lo jurídico podríamos hablar de una responsabilidad civil de padres, digamos, frente a lo que tiene que ver con el comportamiento de sus hijos. Desde lo penal es más complejo el tema, dado que hay un principio en derecho penal que se llama el principio de personalidad de la pena, pero tenemos que ir más allá y pensar no solo desde lo jurídico, sino también desde lo sociológico, ¿no? Y de una ausencia del mundo adulto y de una contención para estos chicos, y preguntarnos también por qué, si fuesen adolescentes de pronto los responsables, estaría pasando lo que está pasando. ¿Cómo están viendo ustedes el uso de redes sociales, la desconexión entre hijos y padres con relación a estos hechos que nos llaman la atención? Dice, ¿cómo puede ser que alguien esté dispuesto a hacer una amenaza de bomba? ¿Cómo lo ven ustedes de su experiencia? Bueno, yo no me centraría solamente en esta cuestión, ¿no?, de las amenazas, que podría ser uno de los comportamientos, claro, de un síntoma, como lo fue también, por ejemplo, el tema de la aparición de armas en una escuela, y no solo en la provincia de Tucumán, sino vemos que es una problemática generalizada. Hay que cuestionarse algunos aspectos, digamos, relacionados a la presencia del mundo adulto en la vida de los jóvenes, ¿no? Y hasta qué punto la ausencia de los papás, o de pronto la desconexión, si partimos de la metáfora, entre los papás y los hijos, llevan a que los chicos no se sientan escuchados y en definitiva puedan caer en distintas conductas que de pronto se conviertan o puedan ser delitos. Ausencia del mundo adulto, lo dijiste 2 o 3 veces y me recordaste hace 2 o 3 días por este mismo tema, entrevistábamos a un referente en educación y hablábamos de esta falta de autoridad y la necesidad que tienen los chicos de una autoridad que los guíe. Se ve que esto va creciendo día a día, digo, en los distintos casos que te toca tratar, ¿no?, que llegan al juzgado y que involucran a menores. Sí, la mayoría de los casos en los que nos toca tratar, que por suerte cada vez son menos, hay que decirlo, ¿no?, porque frente a la creencia popular de que hay mucha conflictividad de las personas menores de edad con la ley, esto no es un dato del todo cierto,
y vamos experimentando sobre todo con el nuevo Código Procesal Penal, que está funcionando muy bien y que ha ordenado también la cuestión relativa a los menores en conflicto con la ley, ¿no? En cuanto a tu pregunta, que era la cuestión de lo que nosotros vemos, se presenta un variopinto de delitos, digamos, la mayoría son delitos contra la propiedad, y después también aparecen otros tipos de delitos, pero sí, digamos, el denominador común, digamos, entre los delitos que cometen las personas menores de edad es la ausencia de los padres, digamos, o de referentes parentales o afectivos que los puedan contener, ¿no? en lo que hacen en el día a día y puedan seguirles, digamos, en su vida. Doctor, ¿cómo viene la cuestión de los institutos de menores? ¿Cómo ven ustedes la influencia de la actual crisis económica, la profundización de la pobreza? La niñez es la que más está sufriendo la pobreza de acuerdo a las últimas estadísticas. Sin duda, bueno, las estadísticas de UNICEF son elocuentes, marcando en cuanto a que hay un 55-60% de pobreza en la niñez, y eso obviamente, esa falta de restitución en derechos económicos, sociales y culturales, de pronto repercute también en lo que tiene que ver con un inicio en el consumo de sustancias, que a su vez deriva después, lamentablemente, en la conflictividad penal. Hoy empezamos muy temprano el programa con una noticia de aparentemente menores que robaban a otro nene en un colectivo, ¿no? Y digo, estos dos mundos distintos, pero son chicos que tienen la misma edad. ¿Se ve mucho de esto? Sí, lamentablemente, te decía recién que el delito contra la propiedad es uno de los principales delitos, robos o hurtos. Bueno, el hurto no sería un delito punible para las personas menores de edad, si el robo, cuando hay media violencia, sobre todo, hay una cuestión constante ahí, pero donde se entrelaza también con el tema del consumo, donde te digo, y desde la especialidad nosotros trabajamos con otra orientación, con otro norte. La respuesta que se busca dar desde el sistema de justicia a cada persona menor de edad que comete un delito es una respuesta especializada, te diría que es como una suerte de zapato a medida. ¿Cómo están viendo en Rosario, por ejemplo, está muy instalado el tema de la droga como una problemática estructural y el uso de menores como soldaditos de la droga? ¿Acá en Tucumán se está dando este fenómeno? No hemos visto ese fenómeno. De hecho, hay un fuerte trabajo hoy con el tema de la ley de narcomenudeo que está dando muy buenos resultados, pero la conflictividad entre menores de edad respecto a la cuestión de la distribución del microtráfico de drogas es de muy poca incidencia. Hablaba de una disminución en el caso de los delitos de menores, que uno cree que hay más. ¿Hay algún porcentaje? Mirá, los últimos porcentajes que se manejaron, habrían que ver seriamente hoy cuáles son los números que arrojan, pero estaríamos hablando ni siquiera de un 1% en una torta, digamos, de delitos que se cometen por adultos, cerca de lo que pueden cometer las personas menores de edad, ¿no? ¿Cómo se trabaja institucionalmente, de manera articulada? Ustedes llegan ya cuando el delito fue efectuado, ¿no? Pero bueno, manejan la problemática. ¿Trabajan con otras instituciones también, brindando datos, viendo cómo se trabaja esto en conjunto? Sí. Bueno, la dinámica del trabajo ha variado, y ha variado para bien, te diría, desde la implementación del nuevo Código Procesal Penal en el año 2020, donde ahora te podría decir que está más separada la cuestión proteccional de lo que es la cuestión penal. Antes el viejo juez de menores entremezclaba estas dos cuestiones y se convertía en el padre del chico, ¿no? Cosa que tampoco es deseable, porque cuando hablamos de personas menores de edad también hablamos de que tienen garantías y derechos como los adultos, en cuanto, por ejemplo, a pensar en el principio de inocencia. Entonces, de pronto, si cometés un delito, automáticamente te encierro, por así decirlo, en el Instituto Roca, estaría violentando algún derecho, digamos, que a una persona adulta no lo haría, ¿no? Tendría que pasar previamente por una audiencia y dictarse en una prisión preventiva. Doctor, última de mi parte, ¿está a favor o no de bajar la edad de imputabilidad para menores? No creo que el problema pase por ese lugar, digamos, ¿no? O sea, como te digo, por ahí livianamente, y estos discursos de baja de la edad aparecen en tiempos de campañas políticas, una constante, y tienen otra finalidad, que me parece que es por ahí la de captar electores. Pero si queremos hablar y debatir seriamente sobre el tema, no va a haber ningún operador en la Argentina que trabaje con personas menores de edad y que esté a favor, digamos, de pensar en la baja de la edad, sino más bien en
cambiar quizás modos de trabajo y sí un decreto ley de la dictadura del año 1980 que lamentablemente sigue vigente y eso tiene sus implicancias a diario. Mencionaba, y ya terminamos, el Instituto Roca está a favor de que se trasladen presos mayores de edad ahí en el caso que se concrete. Bueno, eso ya es una cuestión, me parece que tiene que manejar el Ministerio de Seguridad desde el Poder Ejecutivo y no sería prudente de mi parte emitir una opinión al respecto. Sí, podría decirte nada más que las personas menores de edad deben estar alojadas en centros especializados, ¿no? Bueno, ha sido muy interesante escucharlo al doctor Moikens. Lo vamos a volver a invitar, doctor, y vamos a seguir analizando toda esta problemática infantil y adolescente. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Seguimos.